agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ven, hermanos, puede sentarse. Dijimos que el tema, vamos a continuarlo del lunes pasado, es ceder a la tentación. Estuvimos hablando de qué era tentación. ¿Recuerdan ustedes? La tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo, ¿verdad? Cuando una persona es tentada y hace las cosas, esa persona recibió ese impulso, ese deseo de hacer algo, en este caso, ¿verdad? Algo que era desagradable delante de Dios. Dijimos que la tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo. También dijimos que la tentación es algo que nos atrae fuertemente y que nuestro cuerpo parece desearlo irresistiblemente. Amén. Esa es tentación. Amén. Cuando sentimos ese deseo irresistible de hacer algo que sabemos nosotros que va en contra de la voluntad de Dios, estamos en ese momento siendo tentados. Amén. Vamos, como dije, vamos a estar estudiando acerca de este tema, pero yo quiero, hermanos, recordar el momento cuando Jesucristo fue tentado por el diablo, dice la Biblia. Capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4. Vamos a ir, hermano, a ver luego regresamos acá, vamos a ver este capítulo, si es acá, donde en realidad queremos leer. Si no, pues usted ya más o menos sabe, en el momento que Jesús, ¿verdad?, fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Y ahí dice que fue tentado por el diablo. El capítulo 4, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, y nada es nada, ¿verdad? Y dice la palabra, pasados los cuales tuvo hambre. En el transcurso del ayuno estaba siendo tentado por el diablo. Amén. La tentación no solamente fue el pan. La tentación no solamente fue las riquezas de este mundo. Veamos lo que dice la palabra. Entonces, así dice, ¿verdad? El versículo 3 estamos ya, ¿verdad? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eso pareciera normal, bueno, si es Dios tiene poder y puede convertir las piedras en pan. Alguien dijo, bueno, era obedecer al diablo. Es que no es tanto eso, sino que dice la palabra que pasado ese tiempo, vamos a verlo nuevamente, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El siguiente versículo, si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Así dice, ¿verdad? Y en las manos te sostendrán para que no tropiecen tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, ¿qué? Y es que toda tentación no era solamente lo que el escritor dice acá. Porque Pablo más adelante dice que Jesús fue tentado en todo. En todo, no solamente en el área de, bueno, tenía hambre después de los 40 días. Y le dijo, pues, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, come. Ya habían pasado esos días. Luego, ¿verdad? Le dice, bueno, si eres hijo de Dios, pues le muestra todos los reinos de la tierra y dice, todo esto a ti te daré si postrado me adoras.
luego lo lleva al pináculo del templo y dice, lánzate de aquí si eres hijo de Dios, no te matarás, no morirás. ¿Sí me explico? Pero las tentaciones no llegaron ahí. Porque si la Biblia dice que Él conoce todas nuestras debilidades y que Él nos puede ayudar porque Él ha sido tentado igual que nosotros, Él fue tentado en todo. En todas las áreas. Como hombre fue tentado. Amén, hermano. Como humano fue tentado. No solamente para tener reino, no solamente para lanzarse de cabeza del pináculo, no solamente para convertir las piedras en pan. Fue tentado en todo. El propósito era hacerlo pecar. Amén. Ese es el propósito del diablo. Truncar los propósitos de Dios para nosotros. Amén. Porque sabe que si obedecemos a Dios y le somos fieles a Él, seremos enemigos en potencia en contra de Él. Y lo que Él no quiere es que lo seamos. A Satanás no le asusta el que estemos todos los días en la iglesia. Aleluya. Mucha gente lo puede hacer. Amén, hermano. Amén. Y yo siempre he dicho, la Biblia nos dice que hay que congregarnos. Amén. Hay que congregarnos y hay que hacerlo esto en obediencia a Dios. El asunto es de que debemos de estar aquí sabiendo que a qué venimos. Amén. Y que somos cristianos no solamente acá en la iglesia, sino también afuera de la iglesia. Y todo tiene que ir junto. Yo afuera me porto como cristiano, en la iglesia me porto como cristiano y vengo y asisto a la iglesia los días de servicio porque obedezco la palabra de Dios. Todas estas cosas deben de ir en comunión en la vida del cristiano. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿O qué es lo que usó Jesús como respuesta a la tentación del enemigo? ¿Qué es lo que usó? Por eso yo siempre he dicho, divorciados de la Biblia, somos pan comido. Amén. Separados de la palabra de Dios, si no estudiamos. Porque, hermanos, el mundo nos absorbe. La vida nos absorbe. Todo lo que nos rodea nos absorbe. El tiempo, el trabajo, todo lo que nos rodea absorbe nuestro tiempo. Y nosotros debemos de tener cuidado. Si somos cristianos y queremos ir al cielo, aleluya, debemos de cuidar estas cosas también. Amén. Estos principios bíblicos. Amén, hermanos. Yo sé que muchas personas no han venido porque no pudieron y uno no entiende, hermano. Pero sé que también algunos no han venido porque no quisieron. Pero pudieron estar acá. Como ustedes hubieran tomado decisión de quedarse en sus casas, pero tomaron la decisión de estar en este lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Amén. ¿Y por qué? Porque tengo que obedecer la palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser como los demás que tienen por costumbre no congregarse. Amén, hermano. Tiempo, o sea, habían cosas para poder hacer en este tiempo que usted está aquí. Amén. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Porque todo nos quiere absorber el tiempo para que no nos ocupemos de la palabra, del estudio, de la oración. Tres cosas importantes que podemos hacer, o dos cosas, si puedo mencionar dos de las que hacemos en este culto de oración. Es orar, ¿y qué más? Y la palabra. Orar y la palabra. Dos cosas básicas en la vida del cristiano. Dos cosas básicas en la vida del cristiano, pero la respuesta la vemos. Aleluya. La respuesta del pueblo se ve. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El enemigo siempre lleva la tentación para absorbernos el tiempo, para poder estar en la casa del Señor. Ese es el propósito. Porque, vuelvo a decir, tentación no es solamente un deseo desenfrenado, no es solamente las concupiscencias, esos malos deseos de la carne, sino que muchas veces la tentación es no orar, hermano. No leer la Biblia. Alguien decía, es que cada vez que busco leerla, me duermo. Me baja sueño, no puedo hacerlo. Sencillo, ¿qué es lo que está pasando en esa vida? No se tenta. El cansancio en el cuerpo. ¿No? Pero ¿por qué para otras cosas no le da sueño? Dios. Es una pregunta, ¿por qué para otras cosas no le da sueño? Aleluya.
Nosotros debemos de entender esto. Hermano, el juego al diablo deberíamos de saberlo ya. Amén. Deberíamos de conocer las artimañas del enemigo. Sí, amén. Hasta este tiempo y esta época de estar en el cristianismo, ya deberíamos de conocer al diablo Aleluya. y las artimañas de él. Sí, amén. Amén. Todo lo que trata de detener nuestro enfoque a Dios es el enemigo que está actuando. Sí, amén. Amén, hermano. Aleluya. Decíamos que tentación es algo que nos atrae fuertemente y que nuestro cuerpo parece desearlo como irresistiblemente. Decíamos que la tentación no solamente llega sola, también tiene que ir nuestra complicidad en la tentación para poder entrar al pecado. Amén. Sí, amén. Si usted quiere leer la Biblia y en ese momento le da sueño o se pone a hacer otras cosas sabiendo que siente en su vida, en su ser, que usted tiene que leer la palabra. Amén. Sí, amén. ¿Qué es lo que ha pasado? Usted fue cómplice de la tentación. De los errores. Amén. Amén. Para que con la tentación se llegue al pecado, yo tengo que ser cómplice de la tentación. Amén, hermanos. Amén. El ser tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Ceder. Por eso digo que la tentación tiende a contar con nuestra complicidad. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 11. Vamos a ver si este versículo queremos leer. Gloria a Jesús. Sí, vamos a leer el capítulo 11 y vamos a leer verso 4. Gloria al Señor. Fíjese esto. Dice acá, el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo, ¿qué tuvo, hermano? Un vivo deseo. A esto se le llama tentación. Porque el deseo no era buscar a Dios. Amén. Cuando ese vivo deseo se siente para hacer lo malo, o para continuar y seguir en lo malo, no es Dios el que está actuando. Amén, hermano. Entonces, dice, y los hijos de Israel también volvieron, así será, a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Vamos a ver el siguiente versículo. ¿Qué es lo que estaban despreciando o menospreciando? Nos acordamos que del pescado que comíamos en Egipto. De balde. ¿Cómo de balde, hermano? Aparte, si la tarea, hermano, se las aumentaron más. Si la Biblia dice que los oprimían. Sí, amén. Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén. Pero estaban extrañando esa vida. Deseo que había en ellos era de volver nuevamente a ser esclavos. Hay muchas personas que les pasa eso. Sí, amén. Que sienten ese vivo deseo de volver a hacer lo que una vez hicieron. Amén. Ese deseo de pecado, ese deseo de andar en la vida desenfrenada delante de Dios. Y sienten que esa... Ahora, la pregunta ¿es Dios? No. Entonces, si no es Dios, y nosotros entendemos que no es Dios quien está llevando todos esos pensamientos y esos deseos a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿qué debemos de hacer? Porque lo que muchas veces se hace es ceder a esa tentación. Robar, orar, velar y orar. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, la Biblia nos aconseja que hay que orar, pero oramos, hermano. ¿Será que en un momento de prueba, de tentación, que se siente fuertemente tentado, se va a tirar de rodillas? Muchas veces no. Muchas veces no. Y es donde somos arrastrados en esta situación. El siguiente, bueno, estamos en el versículo 5, ¿verdad? Ellos se acordaban del pescado, ¿verdad? Que comían de balde, dice. Y de los pepinos, dice, ¿verdad? De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos.
se acordaban de un manjar. Pero la Biblia nos dice ¿cuándo se los daban? ¿Quién sabe? El versículo, vamos a ver, el versículo siguiente dice, y ahora pues nuestra alma se, ¿cómo dice, hermano? Se seca. Eso están diciendo. Nuestra alma se seca. Vamos a ver qué más dice la Biblia. Pues nada, sino ¿qué? ¿Y de dónde venía el maná? Del cielo. ¿Qué es lo que estaban menospreciando? La comida de Dios. El alimento que Dios les estaba dando. Eso pasa en la vida del cristiano. Por eso es que el cristiano decae. Porque menosprecia el pan del cielo. Aleluya. Menosprecia el pan del cielo. Y quiere probar otras cosas. ¿Ven, hermano? Dice, ahora nuestra alma se seca. O sea, ellos están, nos estamos muriendo. Cuando Dios tenía el cuidado de enviarles el maná cada día. ¿De dónde venía? Venía del cielo, hermano. El pan del cielo. Era tan especial que Dios promete darnos del maná escondido a todos los que venzamos. Es tan especial ese alimento, Dios mismo lo envió. Pero la gente no quería lo que ellos necesitaban. Ellos querían lo que había en el mundo. Y aquí ya es un problema, porque se están menospreciando. Y al pan del cielo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que la tentación tiende a contar con nuestra complicidad. Amén. Cuando llega la tentación, algunas personas se recrean en ese mal. Cuando llega la tentación, muchas personas se recrean en ese mal deseo en sus vidas, y hay otras personas que también deciden no seguir en esa tentación, ponerle fin a esa tentación. Rechazan de inmediato esa tentación porque saben que está mal delante de Dios. ¿Sí entiende esto, hermano? Muchas personas cuando llega la tentación se recrean en ese mal, se deleitan en ese mal, sabiendo que no está bien. Algo otras, cuando esto llega, inmediatamente rechazan totalmente. ¿Sabe por qué? Porque de arriba nos están viendo. Aleluya. Hay un Dios que nos está viendo y nos va a pedir cuenta de todo lo que hagamos. Eso es lo que me gusta de Dios, amén. Amén, hermano. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10, versículo 13. ¿Lo tenemos? 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, así se verá, que no sea humana. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. O sea que nadie puede decir, es que la tentación que me llegó era tan fuerte que yo no la pude resistir. Amén. Vuelvo a decir, la tentación necesita un cómplice. Amén. Y Dios no va a permitir una tentación que vaya sobre nuestras capacidades. Cuando la tentación llega a nuestras vidas y Dios la permite, ¿sabe? Porque podemos resistir. Amén. Si Dios permite que la tentación llegue cualquiera que sea, Él sabe que tenemos la capacidad de rechazarlo. Amén. Aleluya. Que no lo hagamos es otra cosa, pero capacidad tenemos. Otra vez leemos el versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga esto, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Eso lo dice la Biblia. Por eso es que nadie se puede excusar de que esa tentación era demasiado grande. Amén. En cualquier área de nuestra vida. Casi siempre pensamos, bueno, el área sexual somos tentados. Muchas veces la mujer dice, no, es que estaba joven y yo no soporté. No, sí podía ser. No, dice claro, no, es que estaba joven y él no podía soportar, no resistir a sí podía ser.
que sí se puede, cualquiera que sea la tentación. Cuando todo lo que llega a nuestra vida Dios lo permite. Y si la tentación llega a nuestra vida es porque Dios la permitió. Y Dios no se va a poner la mano en los ojos para ver que si hacemos o no hacemos las cosas. Él nos está viendo. Amén. Él permite la tentación, pero está pendiente. Vamos a ver qué es lo que hace. Porque sí puede soportar. Bendito Dios. Porque sí le he enseñado que yo estoy con ella, que yo estoy con él. Sí sabe que estoy con él. Sí, amén. Pero Dios espera verlo. Gloria a Dios. Dios no tienta a nadie, pero el enemigo anda buscando tentar. Y vuelvo a decir, concerniente a sus hijos, siempre se le tiene que pedir permiso a él. Aleluya. Y si Dios permite, si Dios deja que el enemigo nos tiente o que la tentación llegue a nuestras vidas, Él sabe que podemos resistirlo. Porque en el momento que una persona cede a la tentación, no le puede decir a Dios, Señor, es que yo era débil. No. Nadie puede excusarse de la Gloria a Dios. Nadie puede hacerlo. Amén. Amén, hermano. Alabado Cristo. Vuelvo a decir, algunas personas cuando llega la tentación se recrean en ese mal deseo que ha llegado. Y tarde o temprano, oiga esto, tarde o temprano terminan cediendo. Sí, amén. Amén. Ayer hablamos de no jugar con el pecado. Amén, hermano. Porque cuando esto pasa, tarde o temprano, la persona termina como cediendo. Aleluya. Amén. Mientras, por otro lado, hay otras personas que rechazan inmediatamente ese mal deseo, esa tentación, porque sabe que no llevará a nada bueno. Amén, hermanos. Y terminamos de leer el versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará, oiga bien, juntamente con la tentación, ¿qué es lo que dará? La salida fácilmente. Aleluya. Diga no, hermano, diga no. No. Así de fácil. Así de fácil. Aleluya. No. Amén. Así de fácil, hermano. Amén. Está la salida. Amén. No. Glorioso Dios. Así de fácil. Bendito Dios. Así de fácil. Aleluya. Así de fácil está la salida. Si no, quedará también, o sea, Dios va a estar ahí. La fuerza nos va a dar Dios. Amén. En cualquier área que seamos tentados, en cualquier área, Sí. podemos decir no. Bendito Dios. Porque así como podemos decir sí, podemos decir no. Amén. La decisión la tomamos nosotros. Aleluya. La tentación necesita un cómplice. Sí, amén. No seamos cómplices, porque entonces caemos en pecado. Sí, amén. Podemos decir no. Sí, amén. Hemos visto, no sé si fue la enseñanza pasada, estuvimos viendo el ejemplo de José, ¿verdad? Fácil era decir sí. Podía ser. Pero ¿qué dijo? No. Amén. Y no era de una o dos veces, era todos los días. Amén. Aleluya. Y todos los días el que contestaba, No. ¿no? ¿Era hombre José? Sí. Sí. Era hombre. ¿Pero qué es lo que decía? No. No. Gloria a Dios. Él no dijo, bueno, esta mujer puede pensar que yo no me gusta la mujer, le voy a demostrar. Porque yo no quiero que después ande diciendo que no me gusta la mujer. Él pudo haber dicho eso. Ah, bueno, el patrón, el jefe, sí, nadie lo va a saber. Pero ¿qué dijo él? No. Amén. Bueno, porque ¿cómo haría este gran del mal? Eso es lo que dice él. Porque la tentación era fuerte y las consecuencias tenían que ser fuertes. Y por eso dice él, ¿cómo yo haría este grande mal? Y aparte le dice, pecaría delante de mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Dos cosas importantes que él dijo. Amén, hermanos.
porque Dios nos está observando en todo momento. Siempre. Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 14, vamos a tomar en este momento. Vamos a leer hasta el versículo 15. Lo tenemos. Después de Hebreos, usted lo puede encontrar. Dice la palabra, versículo, dijimos 14 y 15, ¿verdad? Dice la Biblia, sino que cada uno es tentado, ¿así, verdad? Cuando que de su propia, ¿qué? Concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Malos deseos. Y la concupiscencia está relacionada con los deseos sexuales. Amén, hermano. Malos deseos. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué más después? ¿Cómo es primero? Y después seducido. Es así. Es así. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿O no lo ha visto usted? Y le voy a poner un ejemplo bien claro. Hoy estamos siendo invadidos por la televisión. Amén. En la televisión estamos siendo invadidos fuertemente. Amén. Y no podemos hablar, bueno, solamente de las cervezas que salen ahí hasta, ¿verdad? Como echando un mito de tan heladas que están. Amén. Hoy está tan degenerado el asunto que hay hombres que salen casi de Sí, amén. la tentación. En películas igual. ¿Amén, hermano? Amén. La mujer igual. Yo siempre he dicho que tiene que ver un anuncio de una venta de llantas con una mujer en bikini. Que no es cierto. Sí, amén. O una mujer, como mencioné, en un partido de fútbol. Amén. ¿Qué tiene que ver eso? O en el boxeo, ¿verdad? El boxeo, deporte, el boxeo, Sí, amén. ¿verdad? Están anunciando ahí casi desnudo. Sí, amén. Aleluya. ¿Sí o no, hermano? Sí, amén. La tentación. Amén. Los teléfonos son otra cosa. Yo siempre he creído que cuando no sabemos usar, es una maldición para nosotros. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Porque yo siempre lo he dicho, a través de ello, o la computadora, podemos entrar a páginas que están estrictamente prohibidas para nosotros. Sí, amén. Sí, amén. Hay muchos cristianos viendo pornografía. Sí, amén. Tenemos. Sí, amén. Yo les decía al otro día, hermanos, que de esa página que es para personas casadas exclusivamente para casados, que quieren experimentar relación con otras personas. Pastores, hermano, fueron descubiertos ahí en una página. Cuando estas personas, estos que se ponen una máscara, no sé cómo le llaman a ellos, hackearon la página y dieron nombres, hermanos, de personas de alto, del gobierno, de alto nivel en el gobierno. Y ahí en cuenta salieron pastores. ¿Qué es eso? ¿Cómo comenzó? Con una tentación. Sí, amén. Pero para poder llegar ahí y aún ser miembros de esa página, tuvieron que ceder a la tentación. Aleluya. ¿Qué tuvieron que hacer? Ceder. Ceder. ¿Tuvieron la oportunidad de decir que no? Sí, amén. Sí. ¿Tuvieron la oportunidad de rechazar? Sí. Pero ¿qué pasó? La tentación necesita un cómplice. Sí, amén. ¿Amén? Y es duro, porque estamos hablando ya de ministros, de pastores. Sí, Tremendo. Ya no digamos miembros de la congregación. amén. ¿Amén? Ahora eso de ¿cómo decirle? De tomarse fotos sexys, eso abunda en el cristianismo, ¿verdad? Aleluya. Cristianas quieren que se le vea todo el cuerpo en la foto. ¿Sí o no, hermano? Aleluya. Sí, amén. Luego viene, ¿cómo le llama? Photoshop. ¿No?
¿Cómo se dice eso, hermano? Es esta cosa que para que usted arregle y acomode todo. Bueno, eso. Luego viene, hermanos, a arreglar y ya la foto publicada. Pregunto, ¿cuál es la intención? ¿Ganarse un alma para Cristo? ¿Es la intención ganarse un alma para Cristo? Entonces, ¿por qué se hace? Malicia, vanidad. Amén. Aleluya. No tiene nada que hacer. Bueno, todas estas cosas sí están bien, pero ¿sabe qué es lo que está pasando? En el corazón ya se dieron. Amén. Aleluya. Amén. Porque el propósito es de que más de alguien le comente o les dé un like. ¿Sí o no? Y luego de que esto pasa, bueno, vamos a ver quiénes son. Tan guapos. Y ya, ay, gracias. Gracias porque me dio un like. Está guapo. ¿Y qué es lo que hace la otra persona? Porque desde el momento que la manito, Aleluya. o la mujer con él, porque también el hombre hace eso. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Cuál es la intención? Pregunto nuevamente. ¿Cuál es la intención? De que el hombre haga esto también. Gloria a Dios. ¿Cuál es la intención? Pregunto, hermano. Aleluya. ¿Cuál es la intención? Yo siempre he dicho, en el caso de la mujer, bueno, si quiere poner su foto, su perfil, lo que sea, ¿por qué no la pone con el esposo? ¿Amén? ¿Por qué? Hemos visto muchos casos de adulterio de esa manera. Amén. Yo les platicaba al otro día, de hace días, la situación que pasó. ¿Y sabe cómo comenzó? Así. La esposa publicando las fotos y, hermano, si hasta les brilla la cara. Lisito la cara. Bien, pero bien hechito todo. Y ahí estaban los varones. Qué guapa. Ay, gracias usted. Hermosa, preciosa. Ay, gracias. Y con esposo. ¿Saben qué terminó eso? Adulterio. ¿Cómo comenzó? Con una tentación. Porque el diablo siempre lo ve. Por favor, es igual. ¿Cuál es? Si somos cristianos, ¿por qué no publicamos un texto bíblico? No somos cristianos. Si el propósito de la misión nuestra aquí en esta tierra es evangelizar las almas y ganarlos para Cristo, ¿por qué no lo hacemos de esa manera? ¿Por qué si yo puedo presentar a Cristo no voy a presentar yo? Porque no estoy buscando en realidad que la gente conozca de Dios, sino que conozca. Ese es el propósito. Yo honestamente, al mirar todas estas cosas, yo siempre me he preguntado cuál es el propósito. Aleluya. Porque cada vez que se hace una publicación tiene que llevar un propósito. Amén. Tiene que llevar un propósito. Si usted publica un mensaje, usted tiene un propósito. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Si publica un texto bíblico, usted tiene un propósito. Amén, hermano. Pero si la persona se toma las fotos, ¿verdad? Y se tuercen todo, ¿cuál es el propósito? Que le Aleluya. vean el cuerpo. ¿Sí o no, hermano? Ese es. Y luego escribe, le doy gracias a Dios por la bendición. Es que, hermano, el diablo es astuto. Un Aleluya. texto bíblico, ¿verdad? Juntamente con la foto ahí enseñando todo. Gloria a Dios. Es tremendo. ¿Cómo se le llama eso? Tentación. ¿Qué es lo que está buscando? Pecado. No es otra cosa, hermano. Pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Porque desde el momento, vuelvo a decir, que alguien comenta, la persona se siente satisfecha. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Continuamos. Vamos a ver. Aleluya. Estamos en el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando, oiga, es tentado cuando
de su propia concupiscencia es atraído y luego seducido. Entonces, oiga esto, explica aquí, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué es lo que viene después de la tentación cuando se ha concebido? El pecado. ¿Qué es lo que se está buscando? El pecado. Aleluya. Yo he visto hermanas que acá a la iglesia vienen bien honestas como cristianas, pero en su perfil o en lo que publican, hermano, todas pintadas, todas así se publican. Claro. Y hermanos también. Aleluya. No pintados. Tremendo. Lo estamos viendo en nuestro tiempo, con nuestra gente, en nuestras iglesias. Y amén. Lo estamos viendo, hermano. La iglesia está siendo por bandeada, la iglesia está siendo atacada. Fíjese bien esto, si usted publica un texto de la Biblia, son pocas las personas que le dan un like. Son poquitas, lo ven, pero publique otra cosa. Publíquese usted y le van a caer como buitres. Publíquese usted y se dará cuenta cómo el diablo está. Gloria a Dios. Publíquese y se dará cuenta que se cumple lo que la Biblia dice, que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí lo presenta como aquella fiera que está solamente esperando la oportunidad que la presa se distraiga para caerle encima. Así. Así está. Amén, hermanos. ¿Estamos viendo estas situaciones? Claro que sí. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Leemos un último versículo, porque digo, hermano, no quiero que ustedes se sientan empalagados o como los que salieron de Egipto. Yo quiero que degustemos este pan poco a poco. Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. Vamos a ver si estos versículos queremos leer. Capítulo 10, vamos a leer el versículo 26. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra: porque si pecaremos voluntariamente, oiga esto, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es duro. A esto se le llama querer jugar con Dios. Sí, amén. Aleluya. Vuelvo a leerlo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esto lo dice Dios, dice la palabra, sino una horrenda expectación. Porque lo que decíamos al otro día, lo que primero se piensa es, me reconcilio más adelante. Me reconcilio más adelante. Yo recuerdo en una situación que se dio, Dios me mostró a las dos personas y pude ver una de ellas acostada en la cama, desnuda la persona, haciéndole así al otro. Y cuando la otra persona vio, comenzó a caminar hacia donde estaba la otra persona, y cuando se acercó a la cama de la persona, una nube oscura lo cubrió y no se volvió a saber más nada de eso. Posteriormente se dio el pecado y hasta el día de hoy viven en la oscuridad. Aleluya. Hasta el día de hoy viven en la oscuridad. Porque la persona piensa, no, más adelante me reconcilio de todas maneras, Dios me perdona. La Biblia dice que después de conocer bien la gracia de Dios,
pecamos deliberadamente, ya no queda más sacrificio, hermano. Ya no queda más sacrificio, sino una horrenda, oiga esto, lo que dice, expectación. ¿Y qué es expectación, hermano? Alguien que me pueda ayudar a descifrar o interpretar esta expresión. ¿Qué es expectación? ¿Cómo es cuando nosotros estamos expectantes? Esperando. Eso es lo que dice la Biblia cuando dice que el sol, ¿verdad?, se apagará y la luna se volverá en sangre. Dice que la gente, y cuando escuchen el bramido del mar y de sus olas, va a quedar esa expectación en la gente. Bueno, ¿y ahora qué es lo que viene, verdad? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Hermano, la gente se asusta cuando hay un terremoto. Y ahora, expectando. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice la Biblia referente a esto? Si no una horrenda, oiga esto, vamos a leer nuevamente. Tenemos, si no una horrenda, ¿entiende esta palabra? Horrenda expectación ¿de qué? ¿Sabe por qué dice de juicio? Porque sabe que lo que le está esperando al final es el juicio. Aleluya. Porque al no sentirse perdonada la persona, ¿qué más puede esperar? ¿Qué más viene después de ello? Sino una horrenda expectación de juicio y algo más que dice, hermano, y del hervor de fuego. Es que el juicio y el castigo eterno. Dos cosas. El juicio y el castigo eterno. Ahora, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes. Adversarios, o sea, los enemigos. ¿Enemigos de quién, hermano? De Dios. Porque la persona que actúa de esta manera se constituye como. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Todo aquel que se hace amigo del mundo, constituir es declarar, o sea, ¡hey! Yo ya soy enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Y por eso dice acá los adversarios, ¿verdad que sí? El siguiente versículo dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que, ¿qué, hermano? Eso de, bueno, más adelante me reconcilio, eso se llama pisotear. El pensar de que Dios, bueno, va a estar ahí para nuestros mandados siempre. Dios no. A ver, hermano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Porque esto es lo que hace la persona. Tiene como inmunda la sangre de Cristo. La sangre del pacto, conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Amén. Está enfrente de la computadora, conociendo la verdad. Amén. Haciendo cosas que no debe de hacer, conociendo la verdad. Está frente a la televisión, mirando un programa. Y lo está llevando a la televisión. Conociendo la verdad. Sí, amén. Conociendo la verdad. Aleluya. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Porque aquí está hablando de que el que violare la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Que lo lleven a darle regalos, ¿no, verdad? Muera irreversiblemente. Ahora, ¿cuánto más? Dice la palabra. O sea, aquí está hablando de un castigo mayor. Sí, amén. Sí, amén. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Oye, no es a cualquiera, es al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. ¿Cómo fue? Santificado. E hiciere afrenta ¿a quién? Al Espíritu de gracia. ¿Ha oído usted esa expresión que dice no conquistéis? Sí, amén.
debemos de pensar siempre, cuando la tentación llega a nuestra vida, que vamos a conquistar. Si nosotros cedemos a la tentación, si somos cómplices con la tentación, vamos a conquistar o a hacer poner triste a quién, al Espíritu Santo. Aleluya. Sí. Hay cosas en la ley, hermana, que cuando Cristo viene se cumplen bien, ¿verdad? Y estas cosas de la ley en el Nuevo Testamento ya no se vuelven a repetir. Entonces, pero la palabra de Dios, la palabra de Dios es desde el Génesis, ¿verdad? Incluyendo la ley de Moisés. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, la ley de Moisés no hay que robar. Y es un principio que cada uno de nosotros debe de tomar en cuenta. Amén. Que si lo hacemos, ¿qué pasa? Hay condenación. Amén. Entonces, y la tentación puede llegar ahí, como estuvimos hablando el lunes pasado, de tomar lo que no es nuestro. Es una tentación. Entonces, vamos a ver acá el versículo 30 ya, ¿verdad? Pues dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su... Oiga, hermano, esto. Dios va a juzgar a quién, dice, a su pueblo. ¿Ven? Aquellos que conociendo la verdad se desvían. Ahora bien, el siguiente versículo dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis, así será, gran combate de padecimientos. Así dice, versículo 33. Pero por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. ¿Y qué más dice? Y por otra, llegasteis a ser como compañeros, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, después de padecer tanto por el Evangelio. Gloria a Dios. Después de ser contados, hermanos, los apóstoles sufrieron. Y si nosotros padecemos, igualmente somos contados en el sufrimiento como ellos. ¿Sí me explico? Padecieron por causa del Evangelio. Usted y yo padecemos, ¿sí o no? Sigámoslo haciendo, pero firmes en Cristo. Firmes en el Señor. Amén. Y no que después de padecer tanto, ya es momento de coronar nuestra carrera. Vuelvo a repetir lo que Pablo dijo, habiendo sido heraldo o enviado o predicador, venga a ser descalificado. Se puede descalificar, hermano. Amén. Aleluya. Amén. Ahora, termino con esto y de aquí vamos a tomar el siguiente tema. Nunca seremos tentados más de lo que podemos resistir. Amén, hermanos. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor.